Bueno, la verdad es que yo también esperaba que la racha de victorias pues se extendiera un poquito más, ¿no? Pero bueno, jornada 3 llegó la primera derrota de la Roma. Hola, ¿qué tal comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. El día de hoy justo vamos a hablar de esta derrota de la Roma frente a el Torino. Que bueno, hay varias formas de las cuales las podemos explicar, ¿no? A ver, la Roma venía jugando bien, era un equipo es un equipo que es complicado hacerle gol, sin embargo pues el Torino sí logra romper con esta barrera de hacer goles o de hacerle goles a la Roma, y aún así Svilar la verdad es que fue fundamental para que no cayeran más goles en el arca romana. Aquí el partido fue a las 4:30 hora de México, ¿no? De la mañana, entonces, o de la madrugada más bien, entonces entiendo que a lo mejor muchas personas pues les fue imposible verlo. El partido en general fue un partido en el cual Gasperini planteó una Roma con mucha posesión de balón, y creo que pensó que el Torino iba a llegar a defenderse y poco más, ¿no? O sea, como que dijo, mira, la pelota va a ser nuestra, nosotros ahí hacemos algunas conexiones, jugamos rápido, nos acercamos, goles, ¿no? Como que wow, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el esquema que planteó Gasperini en el partido contra el Torino fue en casa un esquema sin delantero centro, es decir, sin Dobbik y sin Ferguson, y es como de ok, porque parecía que la discusión estaba de ¿era Ferguson o era Dobbik? Y la pelea se la estaba ganando pues el irlandés, ¿no? Que de hecho venía de hacer 2 goles en fecha FIFA, es decir, venía a buen ritmo, y pues nada, terminó resultando en que ni uno ni otro. Gasperini probó con un falso 9, que en este caso era Paulo Dybala, que a la par termina lesionándose, y que ya tocaré un poquito más en profundidad esta parte de la lesión en el video del día de mañana. Pero nada, a final de cuentas las cosas no pasan como estaban en la mente de Gasperini. Creo que no se esperaba la respuesta de este Torino, o sea, que dijeran, bueno, no pasa nada, ahorita resolvemos en el segundo tiempo. No, ni madres. El Torino desde el primer y el segundo tiempo mostró cara, dijo, ¿sabes qué? La Roma me va a jugar así, pues yo le juego al doble de intensidad, y empezaron a tener un marcaje muy fino con los jugadores. Dybala, que era falso 9, pues la verdad es que nunca lo dejaron explotar en esa posición. Bien marcados los otros jugadores, Soulé, el Ainoui, la verdad es que no hizo mucho. O sea, el esquema, para empezar, para mi gusto, creo que dejó mucho que desear. O sea, Gasperini, no sé cuál era la idea que tenía, pero en el campo pues no se vio del todo plasmada, la verdad. El Torino pues a final de cuentas hizo su partido. Sí es cierto que se metió mucho atrás, pero se metía bien atrás, ¿no? O sea, como que la Roma no encontraba por dónde llegarle, y cuando había algunas oportunidades en las cuales la Roma lograba acercarse al área, a veces, o muchas, si no es que todas, la mayoría les quedaban en el primer tiempo como para un centro, y ahí es como de, güey, no tenemos delantero centro, o sea, nadie llegaba a cabecear. Entonces pues era un poquito desesperante. Dybala hacía un muy buen esfuerzo en la parte de atrás, pero de ahí que obviamente pues se desgastará y que después viniera su lesión. O sea, para mi gusto, pues sí, esa lesión viene de que a final de cuentas se le exigió demasiado a Paulo Dybala. O sea, sé que un jugador está para rendir y no debería de lesionarse en esas condiciones, pero Paulo Dybala es un jugador que se tiene que cuidar, y la realidad es que Gasperini no lo cuidó, no en el sentido de que dejara que le dieran patadas ni mucho menos, pero sí hizo que hiciera muchos recorridos, porque Dybala sabía que el balón no le iba a llegar tan fácil a la zona del ataque. Entonces él retrocedía, intentaba jugar, de hecho estuvo más o menos distraído. No fue un buen partido de Paulo Dybala, la realidad, y pues nada,
Al final pues termina pues el partido del primer tiempo pues sí sin grandes ocasiones para la Roma, y el Torino pues viéndose mejor, es la realidad. Svilar la verdad tuvo bastantes intervenciones muy buenas, entonces dejaban ahí sensaciones ahí medias raras. Ya para el segundo tiempo la Roma dice, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos con un delantero. Este delantero elegido fue Ferguson, y Ferguson pues la verdad es que ya no terminó haciendo mucho. O sea, además de que tuvo un tiempo en el cual pudo haber hecho algo, creo que el equipo ya estaba como con una cierta idea de cómo atacar o cómo jugar el partido, y ya no se terminaron acoplando pues al resto del segundo tiempo. El Torino pues se vio ampliamente mejor, defendía bastante mejor, atacaba mejor, contragolpeaba mejor, y es justamente en un contragolpe en donde Koné pierde el balón y lo sobrepasan, en donde el Torino pues termina siendo un golazo, ¿no? Prácticamente de Simeone. Y pues nada, fue una muy mala suerte porque es una muy buena definición de Simeone, pero que viene precedida por detallitos que dices, güey, la Roma, cómo Koné no tocó ese balón, cómo nadie se la pudo quitar, cómo era una contra y parecía que estaba todo seguro, y a la mera hora pinche golazo de Simeone. Entonces pues nada, a final de cuentas sí fue un golpe duro, porque la Roma ya no se supo reponer, y la Roma pues sí, y Gasperini hizo cambios, metió por ahí al Shaarawy, quiso ser un poquito más ofensivo. Por ahí varios recriminaban el hecho de pues nada, juega doble 9 y a meter centros, la de Mourinho. Pues bueno, a últimas pues qué es lo que puedes hacer, ¿no? Entonces pues nada, al final de cuentas el experimento de Gasperini no le salió, la Roma termina siendo derrotada 1-0, y de milagro no fue un 2-0, se los digo por Svilar, la verdad es que Svilar estuvo ahí, y la Roma en general pues no causó mucho peligro. Ferguson no tuvo ninguna, insisto, yo no le daría de paros a Ferguson, porque pues la verdad no le generaron alguna jugada de peligro. Dybala, les digo, no tuvo un buen partido, el Ainoui la verdad que bastante perdido, y es aquí donde les digo, o sea, no dudo que el Ainoui sea muy buen jugador, el Neil, pero pues Gasperini quería a Richard Ríos. O sea, es que perdón por ser tan reiterativo en ese aspecto, pero esta es la importancia de los fichajes. Al final Gasperini opta por poner el Ainoui en un lugar en donde estoy seguro que quería Richard Ríos, que es en el ataque, ¿no? O sea, como un volante ofensivo, y la verdad es que como volante ofensivo no hizo absolutamente nada, no se vio en el partido. Entonces es características o cualidades pues que le quedaban mejor al colombiano, y se nota como Gasperini a lo mejor en este esquema con Richard Ríos pues a lo mejor la Roma hubiera funcionado de otra manera. No estoy diciendo que hubiera revolucionado todo el partido, pero bueno, en una de esas pues algo diferente sí hacía. Entonces pues nada, para mi gusto ahí la jugó mal. El que tendría que estar en el ataque sería Koné, y el Ainoui pues clavado ahí es ayudando como tal más que nada en la defensa, y Koné sí sumándose más a esa labor ofensiva porque es muy bueno atacando. Hay que enseñarle a tirar a Koné, pero atacando es bueno, es decir, se entiende con los de arriba, se asocia bien, pasa el balón, recibe bien, sabe recepcionar, y les digo, por ahí pareciera que le falla el tiro, pero poco más. Entonces en ese aspecto se me hace un jugador mucho más peligroso que Neil El Ainoui, ¿no? Entonces pues nada, la Roma no termina sintiéndose cómoda en los 90 minutos que dieron, más el tiempo extra, digamos, o el tiempo de compensación que se dio. Se notó una Roma pues que sí no se supo adaptar, y pues nada, esto termina siendo un experimento de Gasperini, y que para mi gusto no estamos en tiempo de experimentar. Creo que para eso, con todo respeto, tienes varios partidos por ahí de la UEFA Europa League que bueno, a ver, vamos a probar con un esquema sin 9, ok, de aquí adelante. Pero en la Serie A, la Roma tiene una tremenda deuda con la clasificación a Champions, que no puedes regalar ningún punto. Entonces creo que aquí no tenías por qué jugártela, o sea, yo Gasperini no me lo hubiera jugado y hubiera asegurado, vamos a un esquema con nuestro 9, con nuestro delantero, y vamos a jugar a lo que sabemos, con Paulo Dybala por la izquierda o por la derecha, Soule acompañando, y no sé, haciendo lo que ya venías haciendo porque había funcionado bien. Había que afinarlo
ajustarlo, había que aceitarlo todavía, claro que sí, pero venía funcionando. Entonces de repente lo cambias, el equipo claramente no se siente cómodo y pues nada, terminas dejando 3 puntos en casa, ¿no? Y pues es una delgada línea que puedes cruzar entre un buen inicio y un mal inicio de temporada. ¿Por qué? Porque el siguiente partido, mis queridos hermanos y hermanas romanistas, es contra la Lazio, es correcto, es el derbi de la capital. Ahora, ¿se imaginan que la Roma pierde ese partido? Entonces la Roma ya no tuvo un gran inicio, ya ganó 2, perdió 2, pero dentro de esos perdió, pues uno es contra la Lazio y eso evidentemente en la balanza pesa mucho. Entonces creo que Gasperini hubiera tenido un mayor colchón, digámoslo así, si hubiera ganado este partido y luego contra la Lazio, pues bueno, sacar el empate o que te ganen 1-0, si bien obviamente la derrota contra la Lazio no se negocia, pues bueno, obviamente dices tú, bueno, tenemos 9 puntos, ahí estamos arriba, ¿no? Ahora en cambio, pues van a llegar con mayor presión a este derbi. Se rumora que justo para el derbi Gasperini está planeando un esquema con doble delantero, o sea, ahora todo lo contrario. Al principio en este partido contra el Torino, no, pues sin delantero y ahora no, ahora 2 delanteros, ¿no? A ver, de que se puede, pues se puede, ¿no? Evidentemente necesitas una Roma más agresiva contra la Lazio, que no ha tenido un buen arranque y que van a querer repuntar contra Roma, ¿no? Más que nada por garra, por corazón, por el mero hecho de ser el derbi. Entonces no hay que dejar que eso pase, y para ello tenemos los jugadores, tenemos creo que los elementos necesarios para que la Roma se imponga ante la Lazio sin mayor problema. Pero sí es cierto que Gasperini para mí en este punto pues se equivoca y termina costando pues 3 puntos. Eso, ¿no? Que pareciera no grave, pero insisto, al final luego estamos rezando o rascando puntos de cualquier lugar porque, es que vamos quintos y para quedar cuartos necesitamos 1 punto, 2 puntos y si hubiéramos ganado y ahora le tenemos que ganar a la Juventus y también al Inter y güey, te ahorras eso si en este tipo de partidos haces tu chamba como es. Y la neta es que la Roma tenía que haberle ganado al Torino y ya está, ¿no? No lo hace y pues nada, ahora a esperar el resultado contra la Lazio, ¿no? Que bueno, a priori la Roma tendría que imponerse, más allá de que la localía, digamos así, pues la va a tener Lazio, me parece, ¿no? Entonces, pues no hay excusa de todos modos. Como les dije, el clásico no se negocia y la Roma va a salir muy agresiva y esto es lo que me gusta porque al final de cuentas la Roma termina jugando bastante bien en este inicio de liga, cosa contraria de la Lazio, pero a los dos hay que sumarle un +10 de punch, de corazón, de garra y se va a poner en un partido bastante equilibrado, pero que por funcionamiento la Roma de momento la tiene de ganar, de momento. Pero bueno, así tuve yo las sensaciones como tal de esta derrota de la Roma. No sé si vieron el partido, si vieron el resumen, qué es lo que opinan, cómo debería de jugar la Roma. Parece que Gasperini tiene dudas, ya probó con un 9, funcionó. Ya probó ha probado tanto con Ferguson como con Dobbik como un diferente 9, ya probó sin 9 y pareciera que puede probar con doble 9. Entonces, ¿a ustedes cómo les gustaría que juegue la Roma de Gasperini? ¿Con qué esquema? ¿Con cuántos delanteros? Y pues nada, dejen sus sensaciones, digamos, de este inicio de temporada, porque la siguiente semana se viene cargadita con el derbi y con partido de UEFA Europa League. Sin más, recuerden darle su like a este video, apoyar el canal compartiéndolo con sus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.